Cuba se queda sin petróleo y ahora enfrenta su peor crisis en décadas. Tras la caída de Nicolás Maduro, el petróleo venezolano dejó de llegar a la isla y el grifo se cerró. Durante años, Cuba sobrevivió gracias al crudo de Venezuela. Sin ese combustible, el país entra en apagones masivos, parálisis del transporte y colapso energético. La crisis de combustible en Cuba también afecta a la recogida de basuras del país caribeño. En la capital, los camiones no tienen suficiente gasolina para realizar sus funciones habituales, un perjuicio que afecta a la salud pública de los vecinos. Eso está ahí desde antes del problema del petróleo y ahora es grave, crítico, bien crítico. El colapso del combustible desata pánico y vacía la isla. Los turistas abandonan Cuba en medio de la crisis de combustible que atraviesa la isla. El miedo a quedar atrapados sin vuelos, sin transporte y en medio de apagones interminables está provocando una salida acelerada de visitantes. Cuba en penumbras. Los apagones son eternos. El calor es insoportable. Es un país que sobrevive a oscuras. Tener luz se ha convertido en un lujo. Y cada apagón es para millones un verdadero dolor de cabeza que va y viene sin aviso. Es que decenas de hoteles han cerrado y los pocos turistas que quedan están siendo recolocados en centros que todavía prestan servicio. Menos horas de clase para ahorrar combustible. Llegar al colegio es misión imposible. La fotografía de las calles de La Habana ha cambiado. Ya no vemos sus tradicionales camellos. El transporte público también lo sufre. Este año han cancelado el Festival del Habano, el evento más importante del tabaco cubano. Puede pasar cualquier cosa linda en el mundo, pero Dios se tiene que acordar de los cubanos, de los hijos que todos los días quieren ver a su madre, de las madres que todos los días quieren ver a sus hijos, de los abuelos que se han muerto, de los abuelos que se han muerto esperando a sus nietos, de los nietos que no han podido ir. Cuando la población sabe que mañana puede no haber comida, combustibles y medicina, comienza el acaparamiento. Y esto no es por codicia, esto es por supervivencia, por necesidad. Precio bien elevado, pero sabemos que en unos días estará aún más caro o quizás ni esté. Esto es por supervivencia, por miedo que mañana no tengamos algo que llevarnos a la boca. Cuba está en una crisis total. Hoy vengo a hablarte de la realidad que está afectando a más de 11 millones de personas dentro de la isla, incluyéndome a mí. Una crisis que no es solamente económica, es también humanitaria, energética y social. Yo siempre les he hablado de la situación de Cuba en mis videos, siempre trato de comentarle algo de lo que estamos viviendo acá, pero ya la situación ha llegado al límite, ya estamos en colapso total, hemos llegado a una llamada opción cero combustible. Hoy decidí hacer este video para contarles todo lo que está pasando. Durante las últimas semanas, el país ha enfrentado una falta aguda de combustible, que ha llevado a apagones masivos, suspensión de servicios y hasta la cancelación de vuelos internacionales. Muchas aerolíneas han tenido que suspender vuelos y repatriar turistas debido a que no hay suficiente combustible para operar dentro de la isla. La falta de combustible ha forzado a la paralización de centrales eléctricas, que normalmente no es que tuviéramos mucha electricidad. Normalmente desde hace meses atrás, cuando todavía México y Venezuela estaban enviando combustibles a Cuba, los cubanos no teníamos casi electricidad. Nos pasábamos alrededor de 15 horas diarias en apagón. Pero ahora la situación se ha agudizado y los apagones superan las 20, 30 hasta 40 horas seguidas. Pero no es solo la electricidad, las familias también buscan el combustible para poder cocinar. Actualmente no hay gas licuado, el país paralizó la venta de gas licuado. Como ya le estaba diciendo, con lo mismo que pasaba con la electricidad, que antes de que todo esto pasara, antes de que entrara en un colapso total, tampoco teníamos gas licuado, era bien escaso y bien difícil de conseguir. No venía con frecuencia y muchas veces nos afectaba que antes de que todas estas cosas estuvieran pasando, ya muchas personas estaban cocinando con leña y con carbón. Yo misma tuve que comprar esto que ustedes ven acá. Esto es una hornilla de carbón. Y ustedes dirán, Dios mío, Dali, en pleno 2026, cuando la sociedad está tan avanzada, cuando hay tanto desarrollo en el mundo entero, ustedes tienen que estar cocinando con carbón. Bueno, esto es una hornillita de carbón, tuve que comprarla, ahora le tengo que mandar a hacer unas paticas porque ya se me está acabando el gas licuado y como les estaba diciendo, ya no hay gas licuado. Ya el gas licuado está paralizado su venta, entonces me queda muy poquitico y cuando se va la corriente yo cocino con ese gas licuado. Al no haber gas licuado, pues tengo que cocinar con carbón cuando ya no tenga corriente. Pero es que la situación se va a agudizar. Es lo peor de todo. Es que no sabemos si en algún momento va a haber un apagón masivo de 3, 4, 5 días, una semana e incluso más. Entonces tenemos que estar preparados
para eso. Actualmente el transporte público también está paralizado. Esos ómnibus interprovinciales que transportaban a las personas ya no están funcionando, pero como mismo no está funcionando el transporte público, tampoco está funcionando el transporte de carga. El presidente Miguel Díaz-Canel informó que cada municipio tendrá que comer lo que sea capaz de producir porque no va a entrar más comida en cada municipio por falta de combustible para transportar estas cargas. Y sinceramente, yo no sé muchos municipios que van a comer porque hay muchos municipios que no producen absolutamente nada, como el mismo Centro Habana. Centro Habana todos son casas, ahí no hay producción de ningún tipo. Realmente no sé qué va a pasar con esas personas. Esta crisis también afecta el servicio de agua potable. Nos pasamos días, incluso semanas, sin que llegue el agua. Tenemos que acumular agua en tanques, en cualquier recipiente que tengamos para afrontar la situación que estamos pasando. Y ya les digo, desde mucho antes estábamos viviendo una crisis con el tema del agua. Es que Cuba ha estado en crisis durante muchísimo tiempo, yo siempre se los he dicho, pero ahora la situación está peor que nunca porque antes por lo menos teníamos combustible, que antes no es que tuviéramos agua todos los días, no, el país siempre estaba en crisis y ya esto viene desde mucho tiempo atrás. Cuba depende históricamente de la importación de petróleo para su energía y su economía. Antes recibía una gran parte de estos suministros de México y Venezuela. Pero en los últimos meses, debido a la situación que está pasando, que muchos saben, ya no está entrando combustible a nuestro país. Para millones de cubanos la crisis es cotidiana, ya eso forma parte de la vida diaria de nosotros. Largas colas para conseguir la gasolina que actualmente no hay. Cortes de luz que impiden mantener los alimentos refrigerados y que muchos alimentos se echan a perder. De contra que es bien difícil conseguirlos, por lo caro que está todo, pues que se te eche a perder ya es bastante duro. Estamos hoy viviendo una de las etapas más difíciles en décadas, porque ya esto no es solo una crisis económica, esto es una crisis de vida, de posibilidades. Y es que no vemos soluciones, no vemos cambios, solo vemos empeoramiento y siempre nos dicen que debemos de resistir con creatividad y la verdad el pueblo de Cuba está cansado de resistir. Para entender lo que Cuba está viviendo hoy no solamente tenemos que ver los apagones, la falta de comida, la falta de combustible, también tenemos que mirar al pasado, porque lo que está pasando hoy, actualmente en 2026, recuerda dolorosamente al llamado periodo especial que vivió Cuba en la década de los 90. Una época de escasez extrema que marcó a una generación entera. Yo recuerdo que mis abuelos y mis padres me han contado lo que vivieron en esa época, en el periodo especial, y recuerdo que siempre me han dicho que ellos comían cáscara de plátano hervido, hecho así como carne molida, simulando carne molida, y hacían tipo un picadillo y eso es lo que ellos comían. Imagínense lo triste que fue este periodo especial, que para los que no lo saben, el periodo especial en Cuba fue después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Cuba perdió su fuente principal de subsidios energéticos, de materias primas y suministros. El país entró en una escasez total de combustibles y alimentos bastante parecido a lo que estamos viviendo ahora. Pero a diferencia de este periodo especial que les estoy contando, este país ya viene debilitado desde antes. Tenemos una infraestructura muy deteriorada, altos niveles de inflación. Y es que en los años 90 por lo menos había una esperanza de recuperación y hoy lo que el pueblo tiene es agotamiento de tanto tiempo de sufrimiento. Ante esta situación, el presidente anunció una serie de medidas llamadas Plan Cero o Opción Cero, que no son medidas nuevas, son medidas extremas, algunas un poquito modificadas, pero son las mismas medidas que se tomaron cuando el periodo especial en los años 90. Este Plan Cero, Opción Cero, consiste en prepararse para sobrevivir con cero combustible. Que todo esto lo único que trae como consecuencia es muchísimo atraso, que tengamos que cocinar con carbón como ya les estaba mostrando, que prioricen solo los servicios esenciales, que suspendan o ajusten las jornadas laborales y las clases de los niños, que se reduzca o se elimine la movilidad, el transporte público y nos obliguen a usar vehículos de tracción animal, bicicletas o algunos vehículos eléctricos. Y es que detrás de cada cifra que te estoy dando hay personas que están sufriendo. Hay un anciano en su departamento a oscuras todos los días, como están pasándolo mis abuelos, que me parte el alma verlos cada vez que yo voy por las tardes allá a la casa de mis abuelos y están en oscuridad total. Una madre cocinando con carbón lo poco que pudo conseguir para sus hijos. Un niño estudiando con una vela. Un hospital funcionando con generadores intermitentes, como nos pasó hace unos días atrás, que yo estaba un poquito ausente del canal porque la niña se nos enfermó. Tuvo una apendicitis aguda y tuvimos que llevarla de urgencia al hospital. La operaron y nos quedamos alrededor de una semana en el hospital cuidándola. Y fue una semana horrorosa. La corriente se iba y venía y ponían los generadores. No había agua durante días ni para limpiar el hospital ni para limpiar los baños. Era un total desastre, algo muy desagradable y muy antihigiénico. De verdad es súper triste verlo, pero más triste es vivirlo. Y ya les estoy diciendo que esto no viene desde ahora, esto viene desde muchísimo tiempo
atrás. Lo que pasa es que ahora la situación se ha agudizado. Ahora está peor, ahora estamos en un colapso total. Ahora sí sabemos que no tenemos combustible, que no tenemos absolutamente nada y que no va a entrar. Ahora sí es opción cero. Acá en Cuba ocurre algo clave. Cuando la población sabe que mañana puede no haber comida, combustibles y medicina, comienza el acaparamiento. Y esto no es por codicia, esto es por supervivencia, por necesidad. Las familias tratamos de comprar lo que podemos con el dinero que tenemos. Los revendedores empiezan a acaparar esos productos para cuando la situación esté más dura, venderlos muchísimo más caro. Y así el ciclo lo único que se vuelve es más destructivo. Escasez, miedo, acaparamiento, más escasez y más inflación. Para que vean que esto no es mentira, mi esposo y yo compramos un saco de arroz porque nos daba miedo a que se acabara y quedarnos sin comida. También compramos una caja de aceite, como ven por aquí, una caja de estas sopitas instantáneas. También compramos algunos frijoles y espaguetis, que es lo que más o menos pudimos conseguir a precio bien elevado, pero sabemos que en unos días estará aún más caro o quizás ni esté. Esto es por supervivencia, por miedo que mañana no tengamos algo que llevarnos a la boca. La pregunta ya no es si la crisis es real, la pregunta es qué cambios serán necesarios para que la situación de Cuba termine, para que el sufrimiento del pueblo cubano no se vuelva permanente. Y es que Cuba ya no necesita resistencia, Cuba necesita soluciones.